El océano Antártico es una de las últimas extensiones vírgenes del planeta. Un océano lleno de vida, determinante para la salud global de la Tierra y nuestra viabilidad como especie. Esta es la historia de una misión que ha unido a personas de todo el mundo para presionar a los gobiernos de 26 naciones y crear el mayor santuario marino del planeta en la Antártida. Tenemos 8 meses para nuestro objetivo, conseguir 1.800.000 firmas. We know that if we are going to change politics, we need to create noise. Amigos, nos vamos de embajadores de Greenpeace a documentar y testificar la belleza de uno de los lugares más increíbles del planeta. Creo en la importancia de conservar los océanos y para mí es un privilegio el poder estar aquí y servir como comunicador de lo que estoy viendo. Esto es Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Laura. Y si seguimos aquí, esto que escuchaban, estas voces que seguramente conocen, porque bueno, es de un actor español muy conocido, Javier Bardem, que nos hablaba de la protección de el mar de Weddell, el mar Antártico, ese mar que está lleno de biodiversidad y que buscamos que sea patrimonio de la humanidad para que no sea, digamos, depredado por pesqueras internacionales, y para eso se filmó un documental que se llama Santuario y lo filmó, al cargo de toda esta empresa estuvo Álvaro Longoria, que es productor, director, guionista de la productora Morena Films, que es un lujo, la verdad, que esté con nosotros y quien nos está escuchando, y con quien vamos a charlar sobre este documental y también sobre el papel del Ártico, de la Antártida, qué es lo que pasa con el cambio climático, con esta crisis que nos toca vivir, con la cuarentena, y de qué forma las artes audiovisuales empiezan a tener un gran protagonismo en esto que es el call to action, en poder empezar a generar no solo conciencia, sino llamar a la acción de toda la humanidad para que podamos vivir en un planeta mejor. Álvaro, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, la verdad es que es un lujo, estamos todos muy emocionados porque nos haya atendido y que nos brinde esta nota, la verdad. Y bueno, queríamos conversar con usted de tantas cosas, porque realmente hemos visto el documental Santuario y también he visto parte de la campaña y de lo que hizo en el Ártico, y bueno, y ahora también en cuarentena. Me pregunto, lo primero que quería preguntarle es, bueno, ¿cuál es su impacto, pero así como, además de como productor, como director y como guionista, como ser humano, con todas estas cosas que están pasando en tan corto tiempo? Bueno, yo creo que lo que has dicho es muy importante, ¿no? Yo creo que es importante que los ciudadanos seamos conscientes de que para cambiar las cosas tenemos que participar en el cambio, no podemos esperar, y eso yo creo que ha quedado demostrado, ¿no? Con esta crisis sobre todo, que para que las cosas cambien tenemos que obligar a que las cosas cambien, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? El call for action que tú decías antes me parece fundamental, y yo como cineasta me veo, y tanto yo como Javier Bardem, con quien he colaborado en muchas ocasiones, nos vemos con la capacidad a través del cine de intentar ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que el documental Santuario es eso, ¿no? Es al final unos ciudadanos, que somos nosotros, que intentamos ayudar a crear un cambio, a crear un mundo mejor, haciendo lo que de verdad sabemos hacer mejor, que es hacer en este caso películas, ¿no? Y el caso de Santuario es exactamente eso. O sea, nosotros vimos la oportunidad de contar, la necesidad de contar esta historia del mar de Weddell, de la fragilidad de los océanos, y pensamos que podríamos ayudar haciendo un documental, y eso es lo que hicimos. Y en ese documental, Álvaro, digamos, cuando usted filmaba con la dificultad que representa muchas veces filmar en la naturaleza, pero además en ese clima, ¿qué es lo que sentía? Porque digo, debe ser muy impactante estar ahí en el medio de la nada, rodeado de hielo y agua. ¿Cómo se sentía estar ahí filmando y tratando de ver de qué modo narrar esa historia?
Sí, o sea, para mí la Antártida es uno de los sitios más mágicos y más emocionantes en los que he tenido la fortuna de estar. También en el pasado, esta no es la primera vez que colaboro con Greenpeace. Hice otro documental sobre la campaña del Ártico, en este caso con Carlos Bardem y con Alberto Aman. Y soy de los que ha tenido la suerte de estar en los dos extremos, ¿no? Exacto. Es que es alucinante, ¿no? El poder ver la naturaleza en estado puro, un sitio donde el hombre todavía no ha cambiado las cosas, y ver a cómo ese ecosistema funciona a la perfección, es muy emocionante, y sobre todo lo que es muy ilustrativo. Para mí fue una apertura de ojos, ¿no? Porque te das cuenta que la naturaleza, cuando la dejas estar, funciona perfecto. Y el problema es cuando algo rompe ese equilibrio, ¿no? Y sobre todo la otra cosa que me llama muchísimo la atención es la fragilidad de este ecosistema. Exacto. Bueno, una de las cuestiones, yo no tengo la suerte de conocer los dos polos, solamente como para contarle un poco a la audiencia, esta semana, por ejemplo, como decía Álvaro, el ambiente y el ecosistema, por ejemplo, del Ártico. El Ártico funciona como si fuera el aire acondicionado del planeta, ¿no? Entonces, esta semana y en estas últimas 2 semanas se registraron anomalías térmicas que, por ejemplo, marcaron en Siberia temperaturas de 38 grados centígrados, sobre cero, ¿no? Esto es muy peligroso porque, como también dice el documental Santuario, por ejemplo, en el mar de Weddell, en lo que significa la biodiversidad, donde está en peligro ahí la producción del krill. Si desaparece el krill, desaparece todo, porque es el primer eslabón, uno de los primeros eslabones de la cadena alimentaria y del resto de los ecosistemas. Entonces, digamos, todas estas cosas son las que empiezan a generar una conciencia en las personas para saber, bueno, pero ¿por qué? ¿A mí por qué? ¿Qué me importa lo que pasa en el Ártico si yo vivo en Argentina o en España o donde sea? Entonces, me parece que poder conectar estas ideas es lo central, ¿no es cierto, Álvaro? Totalmente, y además lo que nosotros vivimos durante esta aventura de 8 meses, que fue una cosa que en principio parecía que iba a salir, es decir, cuando la gente se unifica, nosotros conseguimos una campaña para proteger el mar de Weddell que apoyaron más de 3 millones de personas, que firmaron un apoyo, muchísimos gobiernos, y parecía que la creación del santuario marino iba a ser un éxito, ¿no? Y recuerdo este año pasado, cuando estuvimos presentando el documental durante la Cumbre del Clima, que finalmente, como sabéis, ocurrió en Madrid, aunque que estaba pensada para Chile, fue muy fuerte estar enseñando en una habitación el documental donde se cuenta por qué la política evita que algo que parece lógico, que parece racional, que es que protejamos los océanos, ocurra, mientras en la habitación de al lado estaban negociando un tratado, unas conclusiones sobre la Cumbre del Clima que, como recordáis, al final quedaron en nada. Y de alguna manera eso es lo que contamos con esta película, ¿no? Esa realidad en la que vivimos, en la que los gobiernos, las fuerzas económicas y los intereses económicos son tan fuertes que, aunque la ciudadanía esté convencida, aunque sea obvio que tenemos que parar esta situación de destrucción de la naturaleza porque va a acabar con nosotros, y aunque todo el mundo esté de acuerdo, al final no se consigue cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque siempre hay una empresa que va a dejar de ganar dinero, o hay un gobierno que decide que en ese momento no le conviene, o a lo mejor ese tipo de cosas al final están haciendo que en verdad lo que estamos poniendo es en peligro la supervivencia de nuestra especie. Yo siempre digo, claro, el problema no es que el planeta esté en peligro, porque el planeta probablemente va a estar aquí durante miles y miles de años. El problema es que estaremos nosotros. Exactamente. Y como usted decía, yo al principio mencionaba que justamente mañana y pasado los ministros de finanzas del G20 van a estar reunidos de manera virtual, porque esta pandemia impide que estén presentes y viéndose las caras, por lo menos personalmente, deberán verse por Zoom, y la verdad es que uno piensa, ¿cómo es posible que no se den cuenta de que tienen que dejar
de invertir en combustibles fósiles. ¿Cómo es posible que esto no termine de una vez con esos intereses que usted menciona? Digo, nosotros también tenemos que pensar en esto. ¿Usted cree que la pandemia, que no había existido todavía cuando usted menciona la COP25, porque la cumbre de cambio climático fue en diciembre, es verdad, en Madrid, aunque debería haber sido en Chile, pero bueno, se celebró en Madrid, que eso no sucedía. 3 meses después, medio planeta encerrado. ¿Esto nos va a hacer reaccionar? ¿Qué cree, Álvaro? Pues mira, al principio yo era muy optimista porque pensé que esta situación tan extrema que estamos viviendo todos, además es una situación que afecta al mundo entero, ¿no? Iba a hacernos conscientes de nuestra fragilidad, ¿no? Y al final que cuando tocamos a la naturaleza, al final nos podemos cargar el ecosistema del que vivimos nosotros. No hay que olvidar que nosotros somos un animal, y un animal que vive de un ecosistema, no solo en un ecosistema, sino vive de un ecosistema. Y si te cargas ese ecosistema, el animal no puede sobrevivir, que somos nosotros, ¿no? Y pensé al principio que esto sería bueno. De hecho, el confinamiento como generó esta especie de resurgir de la naturaleza, ¿no? Donde bajó la polución, reaparecieron los animales y bueno, al principio yo era muy optimista. A medida que han ido pasando los meses, ese optimismo, digamos que se me ha ido erosionando un poco, porque claro, veo 6.000 millones, somos 6.000 millones de habitantes, con que cada habitante utilice una mascarilla no reciclable o no de plástico, que entiendo que la tenemos que utilizar, o sea, eso es una cosa que es obvia, pero claro, eso son 6.000 millones de mascarillas, ¿no? Eso donde va, acaban en el mar, ¿no? La obsesión es ahora relanzar el consumo de petróleo, porque se había hundido, y entonces ahora parece que es absolutamente prioritario el que volvamos a consumir petróleo, ¿no? Porque si no la economía no funciona. Ves que los gobiernos pues al final no están implementando cambios, sino que están más bien, bueno, pues intentando ver cómo sobreviven, pero no están pensando a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, de alguna manera te das cuenta que tenemos que seguir presionando. O sea, no quiero decir que no soy optimista, porque hay que ser optimista, tenemos que serlo, porque si no haríamos nada, ¿no? Tenemos que ser optimistas, creo que hay que seguir, pero lo que sí que me queda muy claro es que hay que seguir luchando, hay que seguir presionando, porque lo más fácil siempre va a ser no arreglar, no preocuparse, no cambiar las cosas, ¿no? Eso siempre es lo más fácil, y somos los ciudadanos los que tenemos que estar ahí recordando a los gobernantes que ellos no pueden no hacer lo que la mayoría quiere. Ellos no pueden seguir apoyando y fomentando la destrucción de nuestro medio ambiente, porque al final son nuestros nietos los que no van a poder vivir, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que tomar conciencia, y tenemos que tomar acción. Y es responsabilidad de todos nosotros. Y en pequeños, como decías tú, call for action, son cosas pequeñas. Cuidado con la mascarilla, ¿dónde la tiras, no? ¿Qué tipo de cosa consumes? No te compres un coche de gasolina. Y son cosas, si todos los ciudadanos del mundo hacemos muchas cosas pequeñas, al final cambiaremos las cosas. Si esperamos a que los gobiernos decidan cambiar las cosas ellos solos, nunca va a ocurrir. Bueno, absolutamente. Hoy coincido totalmente con lo que dice Álvaro. Justamente hoy se cumplen 100 viernes desde que Greta Thunberg empezó con los paros juveniles de los viernes. Y también me preguntaba, porque lo escuché a usted en un reportaje, si son, por ejemplo, desde las artes visuales, los documentales, una nueva forma de llamar a esa acción y una nueva forma de que la gente empiece a reaccionar. Digo, esta nueva forma de contar las historias, de poder mostrar también, como usted decía, una salida. No es que, bueno, primero tal vez usted era más optimista cuando arrancó la pandemia por la crisis, y porque, bueno, siempre la coyuntura y lo urgente mostraron una cosa, y después cuando uno ya se empieza a acostumbrar, es como la naturaleza humana, ¿no? Nosotros somos la única especie que se suicida, además. Pero bueno, independientemente de eso, digo, ¿cree que son los documentales hoy una nueva vía y una gran vía de comunicación para el público masivo y para empezar a tratar de cambiar esas acciones?
Sí, yo creo que también eso es muy importante, y yo, como cineasta, como os decía, tanto Javier Bardem como Carlos Bardem como yo somos muy conscientes del poder del cine y de la responsabilidad del cine, ¿no? Del cine y de los documentales. O sea, hay que utilizar los medios para llegar a la gente de una forma positiva. No creo que sea bueno que cualquier cosa se pueda hacer en audiovisual, y creo que de alguna manera los cineastas han perdido esa responsabilidad, ¿no? Y al final muchas veces caemos en hacer productos que no son quizá lo más positivo, ¿no? Pues siempre hablando de cosas a lo mejor no tan optimistas o no tan positivas, y creo que es importantísimo recuperar esa responsabilidad y que los cineastas seamos conscientes de que tenemos un poder que tenemos que utilizar para hacer de este mundo de alguna manera un poco mejor, ¿no? Y luego también creo que es muy importante que el cambio de consumo por parte de los ciudadanos ha hecho que los periodistas, como vosotros veis y todo el mundo sabe, tienen que hacer un periodismo diferente al que se hacía antiguamente, con lo cual el periodismo en profundidad o el periodismo, digamos, de investigación ahora mismo está muy debilitado, porque la gente no tiene tiempo para consumir esos productos, ¿no? Y cuando lee un artículo, pues lee las 4 primeras líneas y fuera, ¿no? Y cuando te piden un titular muy impactante porque claro, la gente está expuesta a tal cantidad de información que tiene que elegir, y le cuesta mucho, y tienen, digamos, déficit de atención, digamos, pero ya como consumidores, ¿no? Sin embargo, los documentales ofrecen la oportunidad de profundizar en un tema que quizá antiguamente se hacían de otra forma, ¿no? Pues a lo mejor desde en un libro, haciendo una charla o lo que sea, ¿no? Que ese tipo de cosas quizá no, o por supuesto un periodismo de investigación o un periodismo profundo, ¿no? Y creo que los documentales han rellenado ese hueco de alguna manera, y la gente sigue consumiéndolos, y se da la oportunidad de que si tú ves un documental sobre la Antártida que dura 80 minutos, pues al final vas a entender muy bien el problema, ¿no? Y puedes profundizar un poco y no quedarte en la superficie, que es lo que pasa con la prensa escrita, sobre todo, ¿no? Que al final pues la gente no tiene tiempo para leer, y los periodistas estáis obligados a estar cada día sacando algo más y más impactante y más brutal y más no sé qué, y al final es muy difícil profundizar, y creo que el documental ha rellenado ese hueco. Y es verdad que los consumidores están consumiendo cada vez más documentales, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para ayudar a la gente a conocer mejor los problemas de hoy en día y también las soluciones. Sí, en ese sentido, Álvaro, le quería preguntar, porque también una de las cosas que usted menciona, o que ha mencionado en este tiempo, tiene que ver con también la forma, ¿no? Encontrar esa narrativa para ver de qué manera se puede hacer divertido, si se quiere, aunque sea un tema dramático, pero también quitarle un dramatismo, digamos, apocalíptico. Bueno, usted, de hecho, por ejemplo, con la pandemia encontró, entiendo que en la televisión española, como cortos, tratando de mostrar diferentes situaciones en la pandemia para descomprimir esta situación tan grave, ¿no es cierto? Digo, para el cambio climático también podríamos hacer lo mismo. Sí, yo creo que es fundamental el adaptarte a tu medio ambiente y buscar siempre la forma de ayudar de alguna manera, ¿no? Yo es una cosa que siempre digo, ¿no? Mucha gente le llama la atención que en el fondo esto es como cualquier otro negocio, sí, pero el audiovisual es como cualquier otro negocio, pero también puedes elegir. Yo como director o como productor puedo elegir qué tipo de temas cuento, ¿no? Y efectivamente cuando empezó la pandemia y el confinamiento en España, yo vi específicamente en el caso de mi madre, ¿no? Yo veía a mi madre que estaba vivía en un piso sola, totalmente sola, que lo único que recibía era un input muy estresante y muy negativo, y entonces decidimos hacer de la debilidad virtud y rodar una serie de humor, haciendo gracia o haciendo comedia dentro del dramatismo y con respeto sobre la situación de cuarentena en la que vivíamos en ese momento, ¿no? Entonces rodamos una serie para la televisión española que se llama Diarios de la Cuarentena, que contaba pues todos los, pues desde un punto de vista humorístico, casi en un formato de sitcom, como pues las situaciones cotidianas que estáis viviendo ahora mismo allí, por ejemplo en Argentina, ¿no? El estar todo el día metido, los calls en Zoom, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Las relaciones personales, y al final un poco con la idea de hacer de esta situación un poco más divertida y quitarle el perro a algo que es muy grave, ¿no? Y bueno, pues lo rodamos, y además lo rodamos de una forma muy curiosa porque lo rodamos en confinamiento, es decir, los directores eran los propios actores, o sea, se rodaban ellos mismos con un teléfono,
y bueno, pues funcionó muy bien, la verdad, fue muy divertido. Y luego hemos hecho otra también en confinamiento para Amazon, que es esencialmente lo mismo, se llama Relatos Confinados, y es esencialmente la misma idea, o sea, robar una serie sin salir de casa, aprovechando o viviendo alrededor del confinamiento. Yo creo que esencialmente la conclusión es que en cada situación hay que buscar la forma de ayudar, ¿no? y de entretener, porque al final nosotros somos entretenedores, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos películas o hacemos documentales, yo cuando hago un documental sobre Antártida, mi prioridad absoluta es que sea divertido. Luego ya entraremos en que pues puedas aprender algo, o sirva para ayudar, o para que la gente tome conciencia, pero lo más importante es que sea entretenido, porque si no nadie lo va a ver, ¿no? Y eso es lo que intentamos con Santuario y con las otras series, ¿no? Que sea divertido. Si además ayuda ya, pues más a más. Absolutamente, todos los objetivos cumplidos. Y bueno, antes de despedirlo, la última pregunta, que es, mencionaba Amazon, también también Santuario se puede encontrar en esa plataforma. Digo, es muy importante que las plataformas de streaming también puedan sumarse a toda esta movida, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay algunos problemas por ahí para estrenarlos en los cines. ¿Usted piensa que esto también es una transición o que, digamos, con estas plataformas ya alcanza para la difusión de todas estas iniciativas? Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado. Yo creo que no vamos a volver al mundo prepandemia, por lo menos en unos años, ¿no? Yo creo que el consumo de salas cinematográficas obviamente se ha paralizado y la gente está consumiendo mucho más que nunca a través de esas plataformas, ¿no? Creo que eso ha sido una sorpresa tanto para las plataformas como para los cines. Veremos a ver si eso se puede dar la vuelta en el medio y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo no va a ocurrir. Creo que cada vez la gente va a consumir más productos en las plataformas, y eso genera una oportunidad para hacer otro tipo de contenidos, que también las plataformas sean conscientes un poco de esta responsabilidad de la que hablaba antes, ¿no? Muchas veces se critica a las plataformas porque al final hacen, digamos, el mínimo común denominador, ¿no? El contenido que puede entretener al mayor número de gente, pero sin pensar un poco en la línea editorial, ¿no? Yo siempre a muchas les digo, tenéis un karma muy negativo porque solo contáis historias de asesinos en serie, ¿no? Y al final no sé si es tan positivo estar todo el día hablando de asesinos en serie, pero bueno, creo que también ha cambiado la forma de consumir, la forma de que las plataformas se ven con un poder y con una capacidad que antes no tenían, y de alguna manera están aprendiendo a gestionarla, ¿no? Porque claro, el cine ha desaparecido esencialmente, de facto, no hay cines. Puede ser que vuelva. En España, por ejemplo, se han abierto ahora las salas y claro, la gente no está volviendo a ir, ¿no? Y entonces eso, claro, te da que pensar, ¿volverá a haber un consumo de cine como el que había antes de la pandemia? Ojalá, ¿no? Pero desde luego no va a ser hasta que no haya una vacuna y la gente pueda sentirse segura. Entonces las plataformas han tomado mucho más protagonismo, y creo que eso es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Porque hay mayor diversidad, más producto, las plataformas pueden apostar por productos diferentes, ¿no? No siempre, y luego formas diferentes de explotar. Por ejemplo, este documental también se puede ver en YouTube, ¿no? Creo que el YouTube es una plataforma que hasta ahora no hacía esto, ¿no? O sea, no se dedicaban a poner películas, ¿no? Y creo que esto de alguna manera abre una nueva vía totalmente diferente de consumo, ¿no? La gente puede ver las cosas cada vez en sitios más diversos, y como dice una de las plataformas, lo puedes ver en cualquier sitio y en cualquier aparato cuando te dé la gana, parar cuando quieras. O sea, en el fondo es otra forma de consumir, es distinta. Yo creo que eso no se va a ir, eso va a quedar para siempre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Álvaro. Los felicitamos por su trabajo y quedamos a disposición para lo que necesite. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimo ánimo a todos, que sé que estáis pasando un momento complicado ahí en Argentina, y os mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias. Era Álvaro Longoria, que es productor, director, guionista, dirigió Santuario, una película que aparte, acaba de decir, también se puede encontrar en YouTube, sobre el mar de Weddell, que protagoniza Javier Bardem.
donde se buscaba conseguir 1.800.000 firmas para crearlo como santuario, se consiguieron 3 millones. 3 millones de firmas se consiguieron después de ese documental. Si quieren, en estos días que todavía estamos un poco encerrados, pueden verlo, es espectacular. Un lujo, la verdad, que haya estado con nosotros. Cada vez que hablamos de glaciares, hablamos de agua. Entonces, seamos conscientes. Hablamos de hielo, hablamos de agua. Hoy hablamos del Ártico, hablamos de la Antártida, hablamos de nuestros glaciares, de nuestros ríos. Seamos conscientes cada vez más de que esto es una cuestión a la que tenemos que atender y por la que tenemos que reclamar, porque es nuestra vida. Así cerramos el programa, aquí que se nos terminó ya. Así es, Laura, preparándonos para un nuevo mundo, entonces. Al menos tenemos que exigirlo, dijo Álvaro Longoria, ¿no? O sea, claro, si nos preparamos, por lo menos exijamos el mundo que queremos. Laura, saludos de todo el equipo desde aquí, desde el mago Juan Ríos, desde Natalia Medina, por supuesto, de José Luis Sosa y Patricia González. Cuídate. Gracias, ustedes también, un beso grande. Hasta aquí entonces Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha. Seguimos en Radio Cultura 97.9 de esta manera.